Cuento que estoy con Sergio Blanco acá en el estudio. Sergio Blanco, bienvenido. Usted es representante para Bolivia de ONU Habitat. ONU Habitat, con la cooperación de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha organizado este Octubre Urbano Bolivia. Y este Octubre Urbano es el mes para crear conciencia, por eso digo que no es positiva, es desafiante, no es un regalo, es un desafío el que tenemos a partir de ahora. Si queremos promover la participación, si queremos generar más conocimiento, compartirlo con nuestro entorno, con nuestra comunidad para lo que ustedes han llamado la creación de un mejor futuro urbano. Estamos pecando los dos de muy optimistas en un momento de tanto agotamiento de nuestro ecosistema, de tanto agotamiento del planeta, de cómo estamos construyendo también las ciudades y las sociedades. Creo que somos muy optimistas, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un gran placer estar hoy aquí en tu programa y de poder conversar también con la audiencia sobre estas temáticas tan importantes y ocupar esta silla por la que he visto pasar tantas personalidades importantes. Me siento muy honrado por la invitación. Yo te diría que no es que seamos necesariamente o excesivamente optimistas, ¿no? Precisamente este Octubre Urbano, que desde ONU Habitat se impulsa a nivel global para reflexionar sobre estas temáticas, lo que pretende es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta? Y qué impacto estamos teniendo en la manera en que nos asentamos, ¿no? Al fin y al cabo, las ciudades, los asentamientos humanos son esa huella que estamos dejando sobre el planeta. Y es necesario, en este siglo también, que es el de la rápida urbanización, hace unos pocos años ya la población urbana superó a la rural, más de la mitad de los habitantes del planeta viven en ciudades. Bolivia también está inmersa en ese proceso, ya el censo anterior arrojaba que 2 de cada 3 bolivianos y bolivianas viven en áreas urbanas. Próximo seguramente nos dará incluso una cifra más alta. Pero entonces es necesario reflexionar, ¿no? Cómo manejamos ese proceso. Y digo cómo lo manejamos porque la urbanización efectivamente plantea una serie de retos al planeta y es evidente cómo muchas de nuestras ciudades ocupan, por ejemplo, tierra que desde el punto de vista agrícola tiene un enorme potencial y seguramente estaremos hasta poniendo en entredicho la seguridad alimentaria, ¿no?, de la población. Absolutamente. Incluso las áreas de recarga de donde tomamos el agua que nos llega, o nos exponemos a riesgos ante inundaciones, lluvias, deslizamientos, etc. Yo creo que estaba mirando mientras esperaba la linda ventana, ¿no?, que tenemos detrás, que muestra de alguna manera también una gran parte de esos retos. Pero la urbanización también es una oportunidad, ¿no? Las ciudades surgieron precisamente porque son ese espacio de intercambio de bienes y servicios económicos, pero sobre todo yo creo que eso es lo que nos diferencia a los seres humanos, de conocimiento, de cultura. Es gracias a ese diálogo que nuestras sociedades se han desarrollado y es la razón por la que las ciudades también son motores de crecimiento. Entonces, bien manejado, el proceso de urbanización es, por el contrario, es una respuesta precisamente a esos grandes retos planetarios que se nos plantean en este momento. Se me ocurre, mientras escucho, Sergio, que los procesos de urbanización no tienen que ver automáticamente con seguir amontonándonos en determinados centros urbanos, que lo hacemos porque ahí es donde hay oportunidades de trabajo, allí es donde están los edificios donde podemos en algún momento comprar o alquilar un departamento, allí es donde los colegios o las escuelas están más atendidos por su ubicación, allí es donde hay señal, internet y donde se venden celulares, ahí es donde hay pantallas, ahí es donde pareciera que el tiempo puede ser más rentable por todas las condiciones que hacen a una ciudad. Entonces vivimos bajo esa idea de que la ciudad nos ayuda en términos de gestión del tiempo, de obtención de un trabajo, de disfrute también de las luces que tiene una ciudad, porque ese concepto de ciudad también es lindo y por eso estamos en las ciudades.
quiero entender entonces que este proceso no pasa únicamente por eso, sino por de pronto saber urbanizar en el más completo de los sentidos otros espacios, porque no todo ocurre por el centro de París o Nueva York o La Paz o Bogotá. Tiene que pasar también por una construcción de un concepto más amplio de urbanización que no deje excluido al campo, porque ahí, y esa es otra pregunta, comentario que pongo sobre la mesa al lado de esta primera, y es que en estos procesos de urbanización no tenemos por qué excluir al campo, porque sin el campo, en estos momentos, sobre todo de crisis, nos quedó claro que sin el campo y sin la producción y sin la actividad en el campo, nos vamos a quedar todos, pero padeciendo la escasez de alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar y transformarlo en una pregunta, Sergio, para entender mejor estos procesos de urbanización, incluyendo también este paralelo con el campo? Es muy complejo y estamos lejos de eso, ¿no? Hemos abandonado el campo para concentrarnos en las ciudades. Sí, muchas gracias, Claudia. Es una pregunta larga, compleja. Pero es precisamente esa la reflexión que hemos venido llevando en este octubre urbano pasado, ¿no? Y esas razones que tú evocas son efectivamente el imán, ¿no? Lo que atrae a la migración muchas veces de las áreas rurales hacia las ciudades, ¿no? Esos brillos también que a veces deslumbran, ¿no? No es tan evidente que uno llega a la ciudad y la ciudad le acoge con brazos abiertos y le ofrece oportunidades, ¿no? Y no hay más que ver la periferia de muchas de las ciudades en Bolivia, pero también en la región y en el mundo, como por el contrario, ¿no? Más bien estas periferias son verdaderos desiertos donde apenas hay una casita aquí, una casita allá, no llega el agua, no llega la luz, no llega el transporte, oportunidades de empleo y de educación, no digamos, porque además son fenómenos que se ceban con la población más vulnerable. Es la que paga más caro el agua, la que paga más caro el transporte. Y yo digo que incluso el agua la paga más caro que en París, porque la en un río, o sea, fenómeno de llamar digo, de las ciudades contra estructurado, bien manejado. No significa acumular a todas las personas en una sola gran ciudad, ¿no? Podemos apelar a los casos de algunos países vecinos donde la capital se convierte en una especie de agujero negro que todo se lo traga. Muchos países, ¿verdad? Además, pero que además se convierte en una especie de maquinaria infernal que tampoco aporta soluciones ni a los propios ciudadanos que viven en la ciudad. Entonces, por el contrario, es buscar precisamente ese equilibrio en la manera en que estructuramos nuestro sistema de ciudades. Ayer precisamente presentábamos en la Universidad Católica la propuesta para estructurar cómo son nuestros asentamientos urbanos en todo el país, las ciudades grandes, las chiquitas, las intermedias, las que están en la frontera, y cómo todo eso funciona de manera armónica, respetando el medio ambiente, respetando el entorno y respetando sobre todo esa capacidad del territorio de brindarnos el alimento, el agua, el aire que respiramos, y también, por supuesto, de brindar los servicios y los mercados que las zonas rurales necesitan, de manera que la calidad de vida también en la zona rural se potencie y se mejore. Sergio, ¿hay buenos ejemplos? ¿Hay algunas experiencias que nos pueden dar de pronto esquemas más sensatos de las locuras que estamos viviendo en países con grandes metrópolis? ¿No? Sí, yo cuando hacías la introducción pensaba que efectivamente este mes ha sido un llamado a la reflexión, ¿no? A los retos que se nos plantean, pero también ha sido un mes de resultados, ¿no? De presentación de los avances que Bolivia ha venido haciendo para manejar este fenómeno, ¿no? Esto es un trabajo que arrancó allá por 2018 a invitación del Gobierno Nacional, que entendió que ante el proceso de urbanización en el que está sumido el país, y si bien es cierto que había una deuda histórica, ¿no? Con el mundo rural que sufría de mayores tasas de pobreza y si quieren un rezago comparado con la vida en las ciudades, había dedicado muy buena parte de sus políticas a compensar estas brechas.
También entendía que es necesario, ante esta realidad, ¿no?, de 2 de cada 3 bolivianos y bolivianas viviendo en ciudades, que hacía falta aportar una mirada complementaria. No es contradictoria, complementaria. Y una mirada desde el territorio, no solamente desde la ciudad, sino desde ese espacio vivencial en que cada uno y cada una de nosotras vivimos. Que además es ficticia esa diferencia, ¿no?, entre lo urbano y lo rural. Los alimentos que comemos aquí vienen de Achocalla, ¿no? Entonces vivimos en intensa relación también con el mundo rural o incluso de más lejos, ¿no?, de los yungas, de otros lugares. Y eso además en la búsqueda de una mayor eficacia en la inversión pública, de manera que esas inversiones, esas políticas sectoriales que se estaban desplegando también se recogieran de manera coherente en el territorio. El territorio, yo siempre digo que es como un reloj. Usted puede tener todos los engranajes, pero si no están cada uno en su lugar, el reloj no camina. Y le pasa lo mismo a los territorios y a las ciudades. Y buena prueba a veces, ¿no?, los bloqueos, las trancaderas nos demuestran cómo este reloj no está funcionando necesariamente bien y hace ruido, ¿no? Entonces, lo que estamos también presentando durante todo este mes es cómo el Estado boliviano ha venido aterrizando, y para responder un poco a tu pregunta, las agendas globales que se han desarrollado ya para atender este fenómeno. Hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no?, el objetivo número 11 de la Agenda 2030, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, de la nueva Agenda Urbana, que Bolivia suscribió y que participó activamente en la tercera conferencia de Hábitat 3, celebrada en Quito en el 2016. Y ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2018. Primero con la elaboración de una política nacional urbana, un gran marco estratégico que se ha denominado Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que es lo que desde el Estado se plantea como diciendo, este es nuestro gran marco político, estratégico, financiero, institucional para abordar este fenómeno. Esta política está incorporada ya en el PEDES, está en vías de aprobación, pero además hemos venido avanzando ya en su implementación, tanto desde el nivel central del Estado como desde los gobiernos subnacionales. Así que sí, yo creo que también hay de qué celebrar y demostrar también esos avances, por supuesto, reflexionando sobre lo que queda por delante, que no es poco. Sergio, ¿en qué nos hemos como mundo, como conjunto de países, en qué elementos a lo largo de la historia nos hemos equivocado al edificar nuestras ciudades? ¿Cuáles han sido los principales errores en una construcción de buena fe, por supuesto, de las ciudades? Mira, Claudia, yo siempre comparo, y puede sonar infantil, a una ciudad con una gran casa, en la que vivimos una gran familia. Y como toda gran familia que vive en una casa, pues yo creo tomamos decisiones en conjunto. Eso que yo llamo la conversación en torno de la mesa de la cena, ¿no?, cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, como familia? Vamos a arreglar el techo que tiene una gotera, vamos a traer el agua, vamos a construir un piso más porque nuestro hijo mayor o hija mayor se está casando y necesita un espacio. Y eso requiere pues de esa gobernanza, ¿no?, que lo pudiéramos llamar así. Y un poco en la ciudad nos pasa lo mismo, ¿eh? Yo diría que, si quieren, el cabeza de familia, por llamarlo así, es el alcalde, ¿no?, y nos hemos dotado de unas instituciones que lo que pretenden es dirigir los pasos que tomemos como gran colectividad, y todos contribuimos a cumplir con ese proyecto de futuro. Y ahí es donde yo creo, no es que nos hayamos equivocado, hemos fallado seguramente en dotarnos de esa capacidad de gobernanza para hacer prevalecer el bien común sobre la iniciativa particular e individual. Nuestras ciudades han construido con la suma de acciones de unos de otros aquí para allá, sin acabar de tener un gran proyecto que sea mejor para todos, que no el más fuerte se lleve la parte buena y el más débil quede marginado. Eso en una familia nunca lo haríamos, ¿no? Al miembro más débil de la familia más bien le tenderíamos la mano y le daríamos las oportunidades para que pueda salir, porque al final nos vamos a beneficiar todos. Así es. Y ahí hay grandes avances, hay retos, por supuesto, pero yo creo también que este es un buen momento, y un poco observando la actualidad en la que estamos sumergidos estos días, yo siempre digo que pocas cosas unen más que soñar juntos. Y el tener un proyecto de futuro en común hace, primero, reconocernos en la diferencia, pero sobre todo solidarizarnos para alcanzar ese mejor futuro urbano que estamos promoviendo. En todo caso, el hilo de reflexión es bueno. Creo que es importante colgarnos de este hilo y pensar en nuestra construcción
de nuestras ciudades como la construcción de nuestra propia casa. Y esto se tiene que hacer a raíz de esfuerzos combinados, en primer lugar, los estados, y yo creo que estas piezas de conexión como Naciones Unidas de pronto nos pueden hacer dar el salto. Gracias, Sergio Blanco, representante para Bolivia de ONU Habitat, por iniciarnos en esta reflexión que es poco común. Gracias por darnos la idea de comenzar a reflexionar sobre esto. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, esperamos que esto solo sea un mes de reflexión que nos lleve a muchos más motivos para celebrar en el futuro. De hecho, será así. Gracias, Sergio.